Curso 4.1 especial. Nuestro primer día mecánica básica, más seguridad, más inspección de la unidad. Son 3 tiempos de avance y 2 de reducción. y 2 tiempos de reducción. ¿Qué iniciamos entonces? Escuchen, anoten. El primer tiempo de arrastre del motor. Primer tiempo de arrastre del motor es... culmine. ¿Sí? ¿Todos? Primer tiempo de arrastre del motor. Igual se va a quedar grabado en las redes sociales. Es desde 500 a 1100 RPM. Desde 500 RPM hasta 1100 RPM. 500 RPM hasta 1100 RPM. ¿Sí? Es arrastre. Es arrastre. Tú arrancas. Es normal, es arrastre. No estás acelerando. ¿Sí o no? Nada más. Tú arrancas y ahí funciona, comienza a explosionar el motor. No estás acelerando, pero sí está funcionando el motor. ¿Sí, no es cierto? De 500 a 1100 RPM. ¿Sí? Ahora, cuando te dicen calienta el vehículo o calienta la unidad, ¿sí? Es desde 500 a 1100 RPM. Y te dicen, o el mismo manual te indica, después de 5 minutos o de 3 minutos, acelérale para que lubrique todo el sistema del motor. Y tú presionas el sistema crucero. Tú presionas y automáticamente se eleva hasta 800 o hay veces hasta 1000. ¿Sí han visto eso? ¿Alguna vez han utilizado? O los que están viendo en las redes sociales. Si tú presionas y automáticamente, ¿y ahí estás valorando el motor? No, es el tiempo que te está dando de arrastre. Por eso te está dando de 500 hasta 1100. Y es lo normal, estás lubricando. No estás valorando. ¿Sí, no es cierto? Listo. Y ahí es donde se enseña. Ahí es donde se enseña. Se capacita, se educa. En ese rango. ¿Sí? Ahora, muchos dicen en las redes sociales, estás valorando, estás arrastrando, vas a valorar los piñones. Falso. Ni el pistón, ni la explosión se valora. ¿Sabes cómo tú malogras? A ver. Primera, segunda, tercera. ¿Sí? Tú dejas de acelerar y lo dejas en caja en vacío. ¿De acuerdo? Y tú quieres que el vehículo avance más rápido. ¿Sí? Y tú comienzas a acelerar y sufre o demora para que agarre fuerza. ¿Les ha pasado eso hasta en sus autos? Sí, ¿no es cierto? Demora. Y tú aceleras a fondo y no reacciona. Ya. Ahí sí se está valorando. Ahí sí se está valorando. Eso es cuando tú aceleras, ¿ah? Pero cuando tú no aceleras y solo trabajas con el embrague y lo pones en punto, en tiempo de arrastre, no. ¿Están entendiendo? Eso es normal. Ahora, cuando tú quieras malograr, y esto es lo que no permito, por eso cuando yo capacito caja en vacío, de ahí RPMs, y último ya es a revoluciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando tú haces esto, sube y tú comienzas a acelerar, estás llenando de combustible o de aceite al cilindro, o aquí, antes de que haga la explosión. Cuando tú aceleras, ¿qué estás bombeando o qué estás haciendo? Estás inyectando más combustible. Porque tú no deberías
acelerar. Tú deberías permitir lo que se ha inyectado, sube el pistón, explosione y baje. Ese es su trabajo. Pero cuando tú lo esfuerzas en la aceleración, esto sube, va subiendo, va lubricando y tú vas llenando de combustible. Y como tú estás acelerando, le llenas más combustible, más. Y al final explosiona, pero rebalsa el combustible y al contorno lava al aceite. Y ahí es donde tú malogras el cilindro y los pistones. Ahí sí malogras tú, pero eso ya es arrastre. Ahí tú estás acelerando, ¿no? Pero si tú dejas de acelerar y cumple su función, su ciclo, el pistón, ¿tú estás malogrando? No. ¿El combustible se está llenando? No. ¿Por pisar el embrague? No. Eso es lo que no entienden muchas personas. ¿Cómo se malogra? Cuando tú aceleras y no reacciona el carro y tú lo llenas de combustible y al momento que sube y baja, lava todo el aceite de la cámara, ¿no es cierto? ¡Ay, sí! ¿Está claro? Ahora les explico. De 500 a 1100, arrastre de motor. Usted no tiene por qué hacer más. Ahora, si ustedes ponen con el sistema crucero, ¿están malogrando? No. Está en su tiempo normal de calentamiento y de lubricación del motor. No están malogrando nada. ¿Sí? Primer tiempo, ¿ah? El segundo tiempo, señores, que es de economización, que es de 1200 a 1600 RPM. De economización. Economiza el combustible. De 1200 a 1600 RPM. 1600. De 1200 a 1600 RPM. Economización del combustible. De 1200 a 1600. De 1200 a 1600. RPM es economización. Economización de combustible. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cómo funciona esto? A ver, escuchen bien. Si yo acelero en 1200 en una subida, ¿será lo correcto? No, estoy haciendo sufrir. Y si yo acelero en 1500 en una pampa, ¿será lo correcto? No. Estoy sobrerevolucionando. ¿Sí, no es cierto? Entonces se opera de acuerdo al terreno que estás. Si tú estás en pampa, será de 1200 a 1300. Si tú estás subiendo una ladera tendida, entonces será de 1300 a 1400. Si tú estás en una subidaza, será de 1500 a 1600. ¿O no? ¿Y estás consumiendo combustible? ¿Por qué no estás consumiendo combustible? Porque le estás dando en su siglo, en su RPM exacto. ¡Claro! Porque si tú haces caer el RPM hasta 1100, ¿estás haciendo agotar el carro o no? Sí. Y tú vas a querer recuperar, estás acelerando, ¿y qué les he dicho que causa? Que se llena de combustible y al momento de bajar lava el aceite y malogramos o no. Listo, ¿está claro? Ahora, el otro, si yo sobrerevoluciono a 1700, 1800 o hasta 2000, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy quemando más rápido el combustible. O sea, prácticamente está subiendo y bajando más rápido. ¿Y gasta o no gasta combustible? Ah, ya ve. Entonces ese tiempo tienen para trabajar de economización de 1200 a 1600. ¿Está claro? El de arrastre y el de economización. Ahora les voy a explicar el tiempo de sobrerevolución. ¿De acuerdo? ¿Y qué es sobrerevolución? Es el impulso para dar los demás cambios. ¿De acuerdo? Listo. ¿Y ahora cómo funciona esto? Funciona desde 1300 RPM hasta 1800 RPM.
de 1300 RPM hasta 1800 RPM. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Ahora, ¿por qué de 1300 hasta 1800? ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? O sea, si yo acelero hasta 1300, ¿puedo cambiar? Sí. Pero mayormente, ¿a qué se basa un equipo? ¿En dónde camina? ¿Dónde se trabaja? De acuerdo al terreno. Siempre pónganse eso en la cabeza. El equipo se conduce o se opera de acuerdo al terreno. Lo mismo, señores, si yo estoy en una subida, ¿será correcto acelerar solo a 1300 y cambiar? No, pues. Va a sufrir al momento de recuperar porque va a caer el RPM, ¿sí o no? Si yo estoy en una subida, entonces lo correcto para hacer el otro cambio, tengo que dar un impulso. ¿Para qué? Para que no caiga mucho el RPM y siga con el movimiento adecuado el vehículo. ¿Sí, no es cierto? Sí. Listo, entonces estoy quedando claro. De 1300 hasta 1800 es el impulso. ¿Sí? Es el impulso que se le da. Es igual que ustedes. Voy caminando y yo te digo, Cholo, córrete. Y mira, de lo que tú estás caminando, ¿quieres correr? Y si no estás preparado, te caes. Si no estás calentado, te rasgas. Dime tú, ¿no estás malográndote? ¿Igual no vas a malograr el equipo? Pero si tú vas paulatinamente, Cholo, allá te alcanzo bien, estás tranquilo, corriendo, y vas, primero vas caminando, de ahí haces caminar, de ahí vas trotando, de ahí vas corriendo, y de ahí ya tomas velocidad. ¿Lo correcto o no es lo correcto? ¿Así no funciona el carro? Lo mismo. Por eso, y de primera hasta, desde el primer cambio hasta el 12º cambio, está bien, pues. Y es impulso, pues, porque tú le das, tú no sales del primero hasta el último, o tú estás corriendo y de repente se te dieron las ganas de correr. No puedes hacer eso. Te puedes manobrar, ¿sí o no? Ya, entonces es así, por el impulso, ¿de acuerdo? Tiempo de arrastre, tiempo de economización y tiempo de sobrerevolución. De arrastre, donde se aprende; de economización, donde se conserva el combustible; y de sobrerevolución para hacer los cambios consecutivamente. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí o tienen alguna duda? Una consulta, ingeniero. Digamos, un parqueo, no, en la mañana, en la tarde, parqueo por corriente, al día siguiente, ¿cuánto tiempo puedes hacer un calentamiento de la corriente? Lo mínimo, señores, es 10 minutos y lo máximo 15 minutos. Es normal. ¿Sí? Y muy bien que me hayas preguntado eso. Nos hemos quedado, recuerden bien, en los 3 tiempos de avance: arrastre, economización y sobrerevolución. ¿De acuerdo? Nos quedan 2 todavía, pero le voy a dar un consejo al Señor. Cuando suceda eso del Señor, es fácil. ¿Sí? Donde tú trabajas, sí o sí tienes que calentar. Sí. Es igual que ustedes. Es igual que ustedes. Ustedes no se levantan y comienzan a levantar un peso. No hacen eso. Ustedes primero bajan tranquilo, caminan, de ahí comienzan a hacer sus cosas, van calentando poco a poco, de ahí se meterán a la ducha una vez ya que el cuerpo ya se está acostumbrando. ¿Sí o no? Sí. ¿O no creo que salgan de la cama? ¿Te puede dar pulmonía? ¿Sí o no? Listo. Esa situación es normal, de 10 a 15 minutos. Ahora, en esto sí van a tener mucho cuidado. Y a mí me ha pasado. Cuando yo estaba en Promotex, lo estoy hablando hace años, yo subí a Poracota, es nevado, estábamos 3 de la mañana ya, con el personal. Y justos a las 6 salía el otro personal. En ese lapso, en ese tiempo nomás, lo he brequeado, he puesto mis tacos, mis conos, todo, y arranco, suelto el break y no quería soltarlo. ¿Y por qué creen? Se congeló. Exactamente. El aire bajo presión, ¿qué es? ¿En qué se convierte?
aire comprimido y si eso es líquido o no. Claro, es líquido. Es líquido. ¿Ese líquido por todas las cañerías pasa o no pasa? Claro. Y eso es lo que ha permitido que se selle, que se congele, y entonces cuando tú arrancas, normal que la compresora va a cargar, pero ya no te va a soltar el freno. Claro, se ha congelado. Entonces, lo correcto, ahí es donde me di cuenta que cuando lleguen, por decir, a una altura de 4000 a 4200, 4500 sobre el nivel del mar, es preferible. Parquean y saquen todo el aire, porque a la larga, a la corta, cuando ustedes arranquen, sí o sí la compresora tiene que cargar nuevamente aire. ¿Sí o no? Es lo normal, es su trabajo. Pero no cometan el mismo error que yo lo dejé con aire y entonces se congeló las cañerías. Y ya no podía, tenía que quemar mi frazada y de esperar a que caliente el sol y se dé. Así es, pues. Así uno aprende, pues. ¿Por qué? La presión y los ingenieros. Por eso les digo, cuando les contraten, uno demuestra mucho. Cuando es profesional, pero cuando no es profesional o le falta la experiencia, comete estos errores. Pero lo bueno de la vida es que hay estos errores y puedes corregirte y puedes ser un día mañana más tarde. Porque otra cosa es aprender y ser egoísta y no compartir y que lo sufre él también. Sí, ¿no es cierto? Es también fácil. Pero ¿cuál es lo correcto? Salvar vidas y corregir los errores. ¿Para qué? Para que nos vean como los mejores profesionales. ¿Sí o no? ¿Correcto? Muy bien. Listo, hemos quedado. Tiempo de arrastre, economización de combustible y su revolución. Entonces ya saben para qué sirve cada tiempo. Ahora, de reducción de caja. Reducción de caja. Iniciamos con de bajada. Reducción de caja de bajada. ¿Sí? ¿Todos? Reducción de caja de bajada, sea de cualquier camión, sea de cualquier camión, americano, Volvo, Scania, Mercedes, de cualquier camión que tenga el mismo RPM de la Volvo, o todos tienen, no es que no. El único nomás es Mercedes-Benz que varía, ¿de acuerdo? Porque los demás camiones, todos en general tienen el mismo RPM. ¿Sí? Listo. Cuando tú reduzcas caja, y les dije que desde 1300 es sobre revolución, ¿sí o no? Y de 1100 para abajo es arrastre, y de 1200 es economización hasta 1600. ¿Sí? Ahora, si tú vas a reducir caja de bajada y no quieres perder tu vida, y no quieres malograr tu equipo, y quieres economizar, siempre, señores, reduce desde 1300 para abajo, de bajada. ¿Y por qué es de bajada? ¿La gravedad te empuja o no te empuja? Allá. Siempre. Pero si tú ya eres un crack, te voy a permitir que lo reduzcas en 1500. ¿De acuerdo? Pero algún momento vas a cometer un error y te va a causar un accidente. Porque se va a sobrerevolucionar tanto y no lo vas a poder controlar. Y es por eso que pasan los accidentes. Porque una vez que se sobrerevoluciona, ya no. ¿Por qué creen que se sobrerevoluciona? ¿Por qué creen que grita el carro? ¿Porque está ya controlado y ya no tiene fuerza? ¿O es porque aumentó la potencia de velocidad y lo único que te está conservando es la sobrerevolución de la caja? ¿Sí o no? Es por eso que se sobrerevoluciona. Y imagínate tú hacer el cambio 1600 y sobrerevolucionar. ¿Cuánto ha aumentado la velocidad y cuánto está soportando el motor y la caja? Más que todo la caja. Porque la diferencial va a seguir corriendo, ¿eh? ¿Sí o no? Y dime, ¿no vas a morir tú? Vas a morir, pues. No vas a poder controlar el equipo. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo correcto siempre va a ser en 1300 para abajo. 1300
1500, 1200, 1100, 1900, 800, 700, 600, 500. ¿Y por qué? Porque estás de bajada, pecholo. ¿Por qué? Porque ¿acaso estás acelerando para que corra ese carro? ¿No se supone que la gravedad ya te está empujando? Si tú quieres controlar, a lo contrario quieres tenerlo enganchado. Pero si tú lo sueltas y lo revolucionas, ¿vas a poder al siguiente cambio controlarlo? Ya no, ya. ¿Sí o no? Ya no, ya. ¿Está claro hasta ahí? Listo, ¿eh? Ahora, reducción de caja de subida. Reducción de caja de subida. ¿Listo? Reducción de caja de subida, señores, es 1400, 1300, 1200. ¿Por qué? Para que no arrastres el motor, para que no hagas sufrir el motor y para que no sobrerevoluciones el motor. Lo mismo. Claro, ¿por qué? Porque estás de subida. La gravedad ahora, ¿para dónde se está jalando? ¿Para arriba o para abajo? Para atrás. Lo que él quiere más es que tú pierdas la potencia y te arrastre y pierdas y te deje colgado. ¿Sí o no? Entonces, para que no suceda eso, prácticamente tú tienes que anticiparte, pues. Anticiparte. Si yo estoy trabajando en 1600 y veo que ya mi aguja de los RPMs está cayendo a 1500 y ya está a 1400, ¿reduzco o no reduzco? Sí. O prácticamente yo tengo que esperar 1600, 1400, 1300, 1200. Sí sube, sigo acelerando. Sigo a subir. Ya estoy en 1100 y ya está temblando. 1000 y se quedó parado. ¿Así jodemos o no jodemos el carro? Sí. Ah, ya pues. Entonces cuando tú quieres reaccionar, ¿tú piensas que ya te va a dar el otro cambio? Ya fuiste, ya, ¿sí o no? El chip todavía es más. Claro, papi. Entonces estoy claro, ¿no es cierto? La única opción que te da para poder reducir la caja es 1400, 1300 y 1200 como último. No hay más, no hay 1100, no hay 1000, no hay nada. En esas dos opciones. Y si quieres lo puedes reducir la caja desde 1500. Desde 1500 ya lo puedes reducir. Listo. Porque lo que tú quieres es que vaya parejo el carro para arriba. O tú quieres que se vaya para abajo. ¿Está claro? Gracias. Listo, señores. Muy bien. Ese es mi secreto.